días, ecuatorianos. Autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, municipales, sanitarias, personeros de la Media Luna Roja, Cruz Roja, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio del Economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada. Con Javier Omar Ceballos Polo, Pablo Serrano Sancho, Juan Leo Reyes Solano, Esteban Ávila Villagómez. No sé si se presentará este programa. De todas maneras, vive en nuestros corazones. Quien les habla, el Popeye de la comunicación deportiva, sicario del patrón, sicario radial, ¿no? Del patrón, anda. El descendiente en línea directa del criador de cerdos nacido en Extremadura, David Benalcázar. Les acompañaremos hasta las 18 horas. 3 de agosto, octavo mes. El campeonato ecuatoriano el 15, se supone, parecería el 15. El campeonato debe seguir, pase lo que pase. Les escuchaba a los compañeros del programa anterior que el señor Paz habría manifestado que pruebas PCR es jodido. Millones de dólares, dijo David Lucero. ¿O escuché mal? Todas estas dudas, inquietudes, cavilaciones, ustedes nos escucharon en todo el mes de julio, antes incluso. Yo hasta ahora no entiendo, no sé si Javier, él es más claro. ¿Para qué diablos son los protocolos? Las pruebas rápidas, ¿qué sentido tienen si no sirven para nada, si son una porquería? ¿Qué sentido tienen las pruebas rápidas? Las PCR son carísimas. Los protocolos es el retorno. Uno tiene más errores cuando habla y eso me molesta. Uno se traba, se enreda. Es por estar pendiente del retorno. Javier Omar, ¿para qué son los protocolos? ¿Qué sentido tienen? Un equipo sale 8 jugadores con COVID-19 ¿y qué hacemos con eso? Si hay 8 jugadores positivos, ¿qué? El show debe continuar. ¿Cómo es la cosa? Javier Omar, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Luis Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Al Pollo, a Juan Leo, a David, amigos oyentes, buenas tardes. Bueno, no es el caso de 8 jugadores. Son 8 integrantes de un equipo de fútbol, en el caso de Liga. No, pero yo te pongo un ejemplo cualquiera. 8 jugadores. 8 jugadores. O 3 jugadores. O 15 jugadores, entrenador, asistente, 2 dirigentes, 3 periodistas. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, con 8 jugadores no se tendría que jugar. 8 jugadores contagiados no tendría que jugarse el partido. ¿Con cuántos sí se puede jugar? Yo entiendo, por ejemplo, el caso que hoy estamos hablando, el caso de Liga. Hay 2 jugadores que están contagiados, 2 médicos, o 2 integrantes del cuerpo médico más bien, perdón. Hay un integrante del cuerpo técnico y 3 empleados del club. Si hay 2 jugadores contagiados, Liga planea jugar un partido amistoso frente a Independiente el miércoles. Recién hoy, la Liga Pro iba a convocar, no sé si ya lo hizo, a una reunión de presidentes para establecer las sanciones por incumplimiento del protocolo. Esto es muy difícil de llevar adelante por todo esto que nos planteamos en este momento y que nos hemos planteado
en otros espacios y en otras programaciones y en esta misma incluso. Entiendo que de las pruebas que Liga realizó, las PCR, que además Liga fue muy clara en el comunicado y me parece eso perfecto, así es como se debe proceder. Liga antes había realizado pruebas rápidas y en esas pruebas rápidas no encontraron positivos. Realizan las PCR y encuentran positivos, 8 en total. ¿Qué sentido tiene que los clubes hagan pruebas rápidas? ¿Para qué hacen pruebas rápidas? ¿Cómo piensa solucionar esto la Liga de Fútbol Profesional? Las pruebas rápidas son una porquería, ¿no? Yo creo que las pruebas rápidas, eso se tendría que evaluar según los especialistas. Lo han explicado, en determinado momento para comprobar determinadas cosas puede servir una prueba rápida. Pero en estos casos, por lo visto, no. Tiene una utilidad especial la prueba rápida. Pero en este caso no. Si Liga hizo pruebas rápidas y pruebas PCR, y las pruebas rápidas no mostraron contagios, y las pruebas PCR sí, es inútil que los clubes sigan haciendo esas pruebas rápidas. Pero es el amague, pues, Javier. Es el amague. Exacto. Pasa por ahí, por lo que tú dices. Porque Melec, al día siguiente, el sábado, publicó una información que decía: se realizaron las pruebas correspondientes sin resultados positivos. Tú dices, qué bien. Pero no especifica qué pruebas. No dice realizamos las pruebas PCR. ¿Por qué si realizas pruebas PCR no pones en el boletín de prensa como Liga lo hizo? Es lo que tú manifiestas. Es el amague. Es el amague. ¿Para qué se proyecte una situación de tranquilidad? Que creo es lo que le conviene al fútbol. Javier, lo importante son las apariencias. Las apariencias es lo más sustancial en la vida de una sociedad. Las pruebas rápidas son una porquería. Escucho amigos, conocidos, oyentes, jugadores de fútbol, tienen un margen de error altísimo. Son una porquería. Acá un médico ya nos escribe y nos dice, ¿para qué sirven las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas sirven para determinar inmunidad de una persona para una infección, es decir, si desarrolla defensas. El problema para el diagnóstico es que depende del cuerpo para la producción de anticuerpos, que demore más o menos días, dice el doctor Esteban Noroña. Entonces hay una utilidad en determinado momento, pero en estos casos no. No sirve, por lo visto no sirve. Pero las pruebas PCR son caras. Y entiendo que tampoco están obligados a hacerlas, ¿no? Los clubes. Liga hizo las pruebas por un tema de control interno, de responsabilidad de Liga, que me parece, vuelvo a decir, perfecto, en buena hora que así hayan pensado y así sigan pensando, ojalá. Y la inquietud ahora es, ¿los otros equipos también las van a hacer de manera frecuente? Las hicieron antes de los amistosos del fin de semana. Javier. Exacto, claro. Digan de frente, muera el que muera, contagie el que contagie. Tienen que jugar los campeonatos, tampoco. La vida tiene que seguir. ¡Punto! ¡Listo! No, pero no digas eso tampoco. Que se cuiden los que puedan. ¿O guardamos apariencias, Javier? Es mejor. Es que es lo conveniente, lo que conviene en este momento. Que le digas a la gente que las pruebas resultaron negativas, pero no especifiques qué pruebas hiciste. Y esto hay que decirlo, ¿no?
se lo tiene que comentar. Ya luego ustedes tendrán que responder. Me refiero a los dirigentes del fútbol, a quienes organizan el campeonato. Por lo que pase, ustedes tendrán que responder. El campeonato ya se viene, es el 15 se reinicia el torneo. Pollito Serrano, hay pruebas rápidas con toma de muestra de sangre donde los doctores identifican el IgM y el IgG y con esos resultados se toman decisiones. En el mercado hay PCRs desde $65. Tomas de sangre para los periodistas, tomas de sangre para los dirigentes. ¿Cómo mismo es, vea, Pollito? Usted en temas médicos sí está más inteligenciado. Qué gusto, Pollito. Hola, Luis Miguel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un saludo a Javier, a Juan Leo, a David, amigos oyentes, buenas tardes. No es que no sirven o son una porquería las pruebas PCR, las pruebas rápidas. Se las utilizan para determinar o no son en realidad diagnósticas, ¿no? Es de lo que he podido escuchar y leer. Además depende también el tiempo el tiempo en el que se las haga, ¿no? Dependerá de aquello el resultado, para saber si es que se generaron o no se generaron anticuerpos en el organismo. Pero no es para diagnosticar si es que ese momento alguien está o no con la enfermedad. Es así, esas son las diferencias que se han marcado entre pruebas PCR y pruebas rápidas. Por eso hay estos inconvenientes y esta gran cantidad de falsos negativos, ¿no? A veces también se han dado falsos positivos y por eso se han generado problemas con las pruebas rápidas. Está muy complicado el tema del regreso al fútbol. Leía que Guayaquil va a entrar nuevamente en un régimen bastante más estricto del que están manejando hoy por hoy. Se van a prohibir nuevamente las reuniones de el número que sea de personas, ¿no? De 2, de 5, de 10, de 25, de 200, de 500. Se van a prohibir nuevamente porque se ve con preocupación en Guayaquil el aumento de las mismas y el contacto de muchas personas sin mascarillas y sin guardar la distancia social adecuada. Yo creo que está complicando mucho la vuelta del fútbol. No, es que el fútbol tiene que seguir, hay compromisos económicos. Sí, el fútbol debe seguir todo. Se enferme el que se enferme. La enfermedad no está controlada, ni siquiera en Guayaquil, donde parecía que está bien. ¿Qué ¿no? nos importa? Hay mucha preocupación. Pero el fútbol es lo más importante para los ecuatorianos. Sí, pero no hay las garantías para poder hacerlo, ¿no? Está bastante difícil. Yo creo que no se va a poder reactivar. Incluso leía, ¿no?, que la persona encargada precisamente de manejar este tema del coronavirus en Guayaquil ha mencionado que no está de acuerdo con la reapertura de las playas en el país. Ojo, ¿a dónde está yendo el tema, no? ¿Y qué va a suceder en un par de semanas? Miren, en una ciudad donde parecía estaba controlado el tema, se van a tomar medidas más estrictas. Las medidas empiezan a ponerse más fuertes en el país, ¿no? Ya desde hace un par de semanas o desde la anterior semana, desde este fin de semana en realidad. La ley seca, el toque de queda desde más temprano. Está muy complicado la situación. No hay garantías para que el fútbol regrese. ¿Pero qué nos dice Juanito Leo? Él también es una persona que puede hablar con propiedad acerca de las pandemias. Así que, Juanito, adelante, por favor. No te olvides que esta es una radio en la que habemos también epidemiólogos. Juanito. Hola, Luis Miguel, Javier, Omar, Pablo, David, Esteban, buenas tardes. ¿Cómo están? El asunto pasa también por la urgencia económica de los clubes. O sea, los dirigentes, que se ha perdido tanto dinero, que es complicado el tema, que en algún momento van a tener que cerrar todo si esta situación sigue. Los auspiciantes, con toda la razón, se empiezan a alejar. Entonces hay que volver, porque uno pensaría
que con lo sucedido el último viernes en Liga, es para pensar dos veces para ponerle un freno y conversar. Pero todo continúa porque dicen que es parte de los protocolos, que se está expuesto a la situación, pero que todo camina. Entonces va a retornar más allá de lo que se pueda argumentar por parte de la gente que conoce a fondo, los doctores, los epidemiólogos, los científicos, todos, que sí conocen, ¿no? Que están al tanto de la situación. Pero el fútbol es el fútbol. Es para tomar precaución, para asustarse, para frenarse, para decir esperemos un rato. Pero como viene la televisión, yo ya no tengo dinero, no voy a pagar, hay que pensar. Y además se añade que desde la Conmebol hablan que la Copa Libertadores volverá, que va a pagar los vuelos charters, que no habrá ningún tipo de inconvenientes, que se hará presente la Conmebol, porque también hay la presión de los sponsors, sobre todo de la televisión. ¿Qué va a suceder? El balón volverá a rodar. En algunas partes ya se juega y el resto de países parece que no serán la excepción. Inicio de espacio publicitario. Todas las medicinas, 20% de descuento. Y tú no comas cuentos, estos sí son descuentos, el 20%. Este 3, 4 y 5 de agosto ven a Sana Sana. Aprovecha el 20% de descuento en todas las medicinas. Y además 30% de descuento en marcas seleccionadas. No comas cuentos, solo en Sana Sana ahorra de verdad. Aplican condiciones. En 30 segundos tomarás una buena decisión. Disfruta la calidad y seguridad de un auto full equipo. El nuevo V3 de Chang'an, la marca china más vendida en el mundo. Con Sunroof, radio touch con GPS, asistente de arranque en pendiente, control de tracción y mucho más. Un full equipo con crédito directo o entrada desde 2.399 pagando desde enero de 2021. Es una buena decisión y te tomó menos de 30 segundos. 3, 2, 1. Chang'an, calidad sin rivales. Aplica condiciones. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Terminó la espera, la angustia. No hay más dudas. El fútbol nuestro de todos los días vuelve. Vuelve el fútbol. Y las pasiones y las razones las vamos a tener en la radio redonda. Espéranos. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol, 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 fútbol. La radio redonda. Efectivizando tus pasiones. La radio redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. Mira quién habla. Mensaje. El sector de la construcción fuimos los primeros desde mayo en trabajar presencialmente. Nos hacen pruebas rápidas de toma de sangre cada 15 días y a la mínima sospecha se pone en cuarentena al sospechoso. Pregunta Javier, y disculpa que a cada rato te esté preguntando, pero yo soy una bestia, no entiendo esto de la COVID-19. Porque nos vendieron la idea que podíamos hacernos pruebas rápidas, 30, 40 latas y listo. Pero ahora veo que las pruebas rápidas son con toma de sangre, Javier. No, lo que pasa es que el pollo ya explicaba también, las pruebas no son de diagnóstico, si cabe el término. Mira que estamos hablando de cosas ya que están lejos de nuestro conocimiento, la verdad sea dicha, pero está relacionado con lo que uno ha leído, ha escuchado a gente especializada, lees también en las redes sociales, etcétera, etcétera. Estas pruebas son
con toma de sangre. Las pruebas rápidas son así. ¿Cómo imaginabas que eran las pruebas rápidas? Luis Miguel. Sí, Javier. Lo que pasa Bueno. es que ahora, Dios mío, me están llamando de mi seguro médico privado, de la medicina prepagada. Le digo, vea por Dios, usted qué puntería, me llama, yo trabajo de 4 a 6. Llámeme a las 18:05. Llámeme a las 15:50. Ya le dije, de 16 a 18 estoy trabajando en el micrófono, al aire. Discúlpame, por favor, Javier Omar. Y como es un tema importante, porque esto también quiero empaparme, mi seguro médico me cubre de un posible contagio de COVID-19. De eso vamos a hablar más adelante, Javier. Si me puedes repetir la conclusión. No, o la yo te pregunta decía, que me Luis Miguel, hiciste. la prueba rápida requiere una toma de sangre. Sí o sí. Sí, claro. Pero eso no dijeron al inicio, pues. O en los primeros meses. Suponíamos que era una pruebita desechable, rápida, barata y ya. Pero nos damos cuenta que es con toma de sangre. Sí, bueno, yo sé que es así, la prueba rápida es con una toma de sangre y tienes el resultado, pero creo que nos estamos dando la vuelta en lo mismo. ¿Y la toma de Aclarado en sangre el- es rapidísima? Claro, porque es en el dedo. Sí, pero y esa muestra, digamos, pasa a algún aparato electrónico y al tiro te dan la información. No, es la prueba la que inmediatamente reacciona a. Por eso se llama prueba rápida. Sí, pero La una prueba rápida de 10 segundos, es decir, la No, muestra... Pero no te preciso exactamente el tiempo, pero en ese momento tienes el resultado. Ya que sean 5 minutos, 10 minutos. Exacto, Está. no sé el tiempo que demora, pero no tarda mucho tiempo en darte el resultado. Yo no me he hecho la prueba. Ojalá Entre que 10 y 15 minutos. ya, eso es lo que tarda, pero tienes el resultado ese día, o sea, prácticamente Sí, en ese pero momento. ese ¿no? resultado, Pollo Serrano, usted me decía, no es diagnóstico. Con ese resultado, con esa prueba se puede evaluar si es que la persona, por ejemplo, ha generado anticuerpos. Que eso se los puede generar incluso después de haber pasado por la enfermedad. Por eso es el temor con estas pruebas. Y de lo que me han explicado y he leído también, hay un determinado tiempo que debe pasar entre el contagio y el momento o cuando da positivo en realidad este examen. Es decir, si es que se hace muy rápido, seguramente no se encontrarán los anticuerpos en De el 4 a organismo. 6 días mínimo. Aproximadamente es de lo que he leído aquello, ¿no? Y me han explicado de igual manera lo mismo. De 4 a 6 días dicen que se presentan los síntomas. De 4 a 6 pueden ser a los 8, a los 10. Por eso las cuarentenas son de 14 días. Cuando te escribieron del sector de la construcción, te dijeron que se hacen pruebas cada cierto tiempo, Cada pruebas 15 rápidas. días. Cada 15 días, Juan. Ya, pero para volver a la actividad se realizaron pruebas PCR, uno supone, como en los equipos de fútbol, es lo que se dijo, pruebas PCR para retornar. Y cada cierto tiempo las pruebas rápidas. ¿Cuál es el término exacto ahí? ¿Qué grado de sensibilidad tiene esa prueba rápida para poder continuar o no en la actividad o detectar que debe cuidarse, que debe hacerse una nueva prueba? Te Es un hacen la alto prueba grado, rápida. un porcentaje alto. Te hacen la prueba rápida en la mañana y el mismo día en la tarde tienes el resultado. Es cuestión de unas 4 a 6 horas.
Menos tiempo me parece que es. Creo que es inmediato. ¿Cuánto dijo el Pollo? 10 minutos. 10 minutos. Aquí estoy leyendo, tiempo de diagnóstico de 10 a 15 minutos. Dice, hay varios tipos de pruebas rápidas. Estoy con una doctora. Desde las de $12, esas son las más chimbas. Y uno compra y se puede hacer la prueba uno mismo. Y ese mismo rato te da el resultado, pero son muy malas. Pero para el amague, esas pues, Javier. Pero si la gran mayoría de personas se somete a la prueba rápida. Pero lo hace por un tema económico. Lo hace porque seguramente no tiene acceso a la prueba PCR, que es cara. Te dicen desde 65 para arriba hay. En promedio, ¿cuánto cuesta? $100 en promedio en el mercado. Debe ser ese el valor. Y es un costo que no está al alcance de todo el mundo. Acá en el fútbol, lo que les conviene y lo que le conviene al fútbol en definitiva es proyectar una situación de tranquilidad. Yo me imagino que, por ejemplo, a Loor, la noticia esta de los contagios en Liga Deportiva Universitaria, de los positivos, le habrá caído muy mal. Muy, pero muy mal. O sea, que Liga lo haya comunicado como lo hizo, habrá sido una pésima noticia para Loor. ¿Pero qué tienen que hacer los integrantes de Liga Deportiva Universitaria, los 8? ¿Ahora qué? ¿Aislarse? Claro. 14 días. Sí, obvio. ¿Y no habrán contagiado a otros? Por eso está previsto que Liga... Entiendo que Liga hizo hoy otras pruebas. Pero PCR. Claro, PCR. Y más plata. ¿Y qué cuidado tienen las instituciones, los clubes futbolísticos con sus jugadores, con su personal administrativo, trabajadores, el canchero, el lavandero, la cocinera o el cocinero, los asistentes, los trabajadores en general? ¿Cómo es la cosa? ¿Hacen un seguimiento en Liga Deportiva Universitaria, en Independiente Barcelona, en Emelec, en el Nacional, en el Cuenca, en el Olmedo de Riobamba? Los jugadores, ¿cómo deben proceder? Del camello a la casa, de la casa al camello, sin hablar con nadie, con visores, con mascarillas, en una burbuja. ¿Así es? Por lo menos como recomendación asumo que es así. Como recomendación. No puede estar todo el tiempo el club detrás del jugador, ¿no? Hay una responsabilidad. O sea, todos tienen una responsabilidad o tenemos una responsabilidad. En el fútbol, el jugador, el dirigente tienen una responsabilidad. El club tiene una responsabilidad. La Liga Pro tiene una responsabilidad. La Federación tiene su parte de responsabilidad. Todos la tienen que cumplir, pero el club no puede estar todo el tiempo detrás del jugador. La recomendación, eso es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. No tendrían ni siquiera que decirte que estás en una etapa, en un periodo de tiempo en el que tienes que entrenar y regresar a tu casa. Y de tu casa al entrenamiento y del partido a la casa, ser lo más cuidadoso posible. ¿Por qué razón? Porque siendo un deporte de contagio en donde no se entrena, no se juega con mascarilla ni distancia, si te contagias vas a contagiar a una muy buena cantidad de gente. Eso no te deberían ni siquiera que decir, pero supongo que les dijeron a los jugadores. Y a los jugadores no les pasa nada, ¿no? No he escuchado de algún futbolista muerto. No he escuchado. Ustedes. Estos tipos son fuertotes. No pasa nada.
El cuento es con los abuelos, con los padres, con las personas hipertensas, diabéticas, enfermedades preexistentes. Por ahí viene la cosa, Pollito. Hay un futbolista que falleció, un boliviano, David Franz Román Guzmán. ¿COVID? De 25 años, sí señor. Él falleció en mayo, a finales de mayo, falleció él por esta enfermedad, ¿no? Ese es el tema. Oiga, pero es uno de un montón, ¿no? De miles. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Pero claro, ahora el tema también pasa por las secuelas que puede dejar esta enfermedad, ¿no? Si es que eso está por verse. Exacto, no, pero además leía de gente que ha tenido que ser internada y que ha pasado algún tiempo conectado a los respiradores, intubada, y pierde un porcentaje muy grande de la masa muscular y que necesita algún tiempo de rehabilitación para volver a recuperarse. Entonces, más allá de si se logra superar la enfermedad o no, hay secuelas que pueden ser o que pueden complicar a un deportista, claro, si es que, supongo ser así, si es que la enfermedad se ha llegado a complicar, pero es algo que puede pasar, ¿no? ¿Y el fútbol femenino, la segunda categoría, Juanito? Están igual con el protocolo. PCR. Ya se dio la autorización para que empiecen los entrenamientos hace 15 días, me parece. Igual el fútbol femenino. Tienen que cumplir con todos los requerimientos. Eso es parte de la organización de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero ¿cuáles son los requerimientos en el fútbol femenino? En la segunda categoría, en la primera B, pruebas PCR cada qué tiempo. El protocolo exactamente está al inicio y no sé el tiempo, pero antes y después de cada partido obligatoriamente. Pero las PCR, pero es no las rápidas nomás. Pues. Las rápidas las hacen en el transcurso de los días, de los entrenamientos cada cierto tiempo. Es lo que al menos a mí me han contado. De personas que están ahí involucradas en los equipos, porque hay un veedor, como lo hemos contado, por parte de la Liga Pro. Tienen que estar pendientes de todo. Debe estar todo la Liga fríamente Pro sabe calculado. Con exactitud cómo está el tema interno de cada equipo. Javier, debe estar todo fríamente calculado. Confiemos en que todo esté fríamente calculado. Todo va a salir bien. Pruebas PCR, controles a cada momento, responsabilidad de todos y cada uno de quienes están involucrados. Qué fea palabra esa, ¿no? Involucrados. Cuando a mí me dicen, ¿y te casaste? No me casé, me involucré. Que es diferente. Todos los involucrados, Javier, deben mantener distanciamiento, profilaxis, controles periódicos. Creo que todo está bajo control, Javier. Yo no sé si todo está bajo control. Ahora que te digan que todo está bajo control es otra cosa. Pero el fútbol va a volver, o sea, yo no creo que por eso hoy el aficionado mucho se tenga que preocupar, porque hay gente que está deseosa que el fútbol regrese. O sea, el problema del regreso, de la misma fecha de regreso del fútbol, yo no creo que vaya a sufrir alteración en este momento. No va a sufrir alteración. El asunto es que va a pasar en el desarrollo del campeonato ya. ¿Qué va a pasar? Algunos se han de contagiar y punto. Pero en el desarrollo del torneo, vuelve el fútbol, alguien se contagia y contagia al resto.
Que se contagie. Pero no puedes continuar. Yo le iba a preguntar a todos, si a uno digo, porque hemos tenido algún caso conocido, si hemos conversado, pero digo, el que estuvo en cuarentena, que tuvo el COVID-19, pasa la cuarentena, ¿no es que inmediatamente retorna a su actividad normal? O al siguiente día le dan de alta y está listo. No creo que sea así. ¿Y entonces cómo es? Debe volver a hacerse una prueba, ¿no? Después de la cuarentena. Pero claro, y no va a volver con la misma fuerza. Además, claro. Pero lógico, por eso digo, pasa la cuarentena, los 15 días, y al siguiente día la prueba, hablando del deporte, del fútbol en particular, vaya a la cancha, tranquilo. Vaya a la cancha, ¿qué tienes que esperar 3 semanas más? ¡A la cancha! No sé si se ataca así porque... Bueno, ¿acaso que necesitas una quimioterapia? No, a la cancha. Pero cuando vos sales de una gripe, digamos de una gripe fuerte, que te curas y no es que ya al siguiente día estás listo y vámonos de farra, ¿no? Pues porque todavía tienes una secuela. Pero hay personas y los jugadores de fútbol, la gente joven, sana, fuerte, es como un resfriadón, como una gripecita así suave, escuchado. O pasas con 8 días bañado en sudor, con jaquecas insoportables, vómito y diarrea, alucinaciones. ¿Cómo es, Pollo? Hay testimonios que no hablan de ser una simple gripe. Eso es lógico. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si el asunto es grave, ¿por qué diablos jugamos? No todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales. Hay gente que tiene la enfermedad, pero no tiene síntomas. Hay gente que tiene la enfermedad y presenta algunas dificultades. Dolor de cabeza, problemas estomacales, que me parece no es tan difícil como las personas que tienen la enfermedad y ya tienen dificultad hasta para respirar y necesitan de atención médica. Son todos casos distintos. No todos los jugadores de fútbol, si tienen la enfermedad, van a reaccionar de la misma manera. No van a sentir nada. Habrá quienes no sientan nada, ni no tengan ningún inconveniente, y habrá otros que a lo mejor presentan inconvenientes y necesitan de un mayor tiempo para recuperarse. Es como toda enfermedad. Que a los pacientes que damos de alta, me escribe un médico, deben guardar 15 días de aislamiento y según el daño pulmonar puede durar meses la convalecencia. Pero es que ese es un caso extremo de la enfermedad, Luis Miguel. Cuando ya has necesitado hospitalización, pues. Sí, hospitalización. Atención. Sí, pero la mayoría de jóvenes es como un estado gripal, otros son asintomáticos. La mayoría de los jovencitos no pasa nada. La mayoría no tienen los problemas que otras personas de mayor edad tienen. Sí, pero ha habido... Yo veía el otro día un video de un jugador de Chivas de Guadalajara que resultó positivo y la pasó muy mal. Muy, muy mal. La esposa hizo un video de cómo se iba desarrollando la enfermedad, de los días y las noches del jugador y tuvo problemas. Y él muy joven, muy, muy joven. Yo no he escuchado a ningún jugador, a ninguno, puede ser porque vivo desinformado, que diga, no, yo la verdad, hasta aquí nomás, conmigo no cuenten, prefiero mantener mi vida, disolvamos el contrato, hasta ahí nomás, yo quiero vivir, no quiero contagiar, no quiero correr riesgos. Todos están dispuestos, Pollo Serrano, a jugarse el pellejo por el fútbol. En el fútbol americano hay jugadores que se están bajando de la pero temporada acá no, que viene. El fútbol americano. Sí, de acuerdo. El fútbol, hay deportistas, el rey de los deportes, todos quieren jugar. A nadie le he escuchado temblar, estar con miedo, negarse. Todos más bien ruegan que esto comience.
acá con los futbolistas pasa eso, pero hay deportistas que se están bajando de las competiciones. El caso de algunos jugadores de fútbol americano, el tenista australiano Nick Kyrgios envió un comunicado, o leyó un comunicado en realidad, bajándose de lo que resta de la temporada, o de la temporada en realidad del tenis, mencionando que él prefiere cuidarse, que le parece un absurdo que regrese y que no va a jugar. Hay casos de deportistas que se van a cuidar y prefieren no ponerse en riesgo, ¿no? Mire, nosotros, Juanito, tomamos una decisión acá en casa. Vamos a suponer que convocan a Emiliano a entrenar en la reserva. A entrenar en la reserva. Algunos muchachos lo están haciendo este momento. Y no solo en liga. Algunos chicos que han sido convocados al complejo de Pomaski. Otros van a jugar en segunda categoría con este club King. A entrenar o a competir. De pronto tienes 17, 18 años, eres un crack, ven condiciones, te llaman al equipo de primera a entrenar o la reserva, o vas al King, a nombre de liga, vas a jugar, a competir con King. Liga te cede, te presta. Nosotros tomamos una decisión. No va a jugar. Así le llame la selección del Ecuador. Venga a trabajar con la sub-19. No va. Hasta diciembre, por lo menos. Ya en diciembre, y hoy hablaba eso acá. Si tiene que morir o si nosotros tenemos que morir, moriremos. Aguantemos hasta diciembre, encerrados aquí, encerrados, encapsulados. Les recuerdo que yo he salido 2 veces en 5 meses, me he jugado la vida 2 veces en 5 meses, una para chupar con 8 amigos y otra para comer con 3 amigos. He cometido esos errores, hasta aquí no ha pasado nada, sin novedad, todo tranquilo. De pronto somos asintomáticos. Aquí estamos encerrados, confinados, en una vida miserable. No le vamos a permitir a Emiliano, así le convoque la selección del Ecuador, a entrenar. No, no va. Y desde enero ya va con fuerza, con todo, y si tiene que morir, morirá, porque el mundo no puede detenerse. Y si él no muere, pues moriremos nosotros, pero por lo menos hasta diciembre vamos a aguantarnos. ¿Qué les parece esta decisión o estas decisiones? Pues ya es un tema familiar, ¿no? Si ustedes así lo han decidido. Lo habrán pensado mucho, habrán analizado distintas situaciones para tomar esa decisión. O nos vamos a encapsular toda la vida. Por eso te digo, habrán analizado una serie de situaciones. ¿Tú qué piensas hacer, Javier, contigo, con tu familia? ¿Encapsularte hasta cuándo? Lo que pasa es que yo no dependo solo de mí. Si me llaman a trabajar, tendré que ir a trabajar. Yo no iré a trabajar, por ejemplo. Pero obviamente, bajo determinadas condiciones que la empresa te tiene que garantizar. A mí me dicen que regrese el próximo mes, septiembre. Yo no voy. No, gracias, no voy. ¿Qué condiciones me ofrecen? ¿Qué me pueden ofrecer? No, yo hablo de condiciones de seguridad para una cabina para mí solo. Para tu salud. Asumo que la actividad que nosotros hacemos, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, es bastante complicado como para regresar hoy. Porque seremos 4, 5, 6, 7 personas en un espacio reducido. No creo que sea lo más conveniente. Asumo que no volveremos en mucho tiempo. Vamos Por a lo la pausa. menos eso es lo que yo interpreto de la situación que estamos viviendo y de las circunstancias en las que nosotros tenemos que desarrollar nuestro trabajo, pero no dependo solo de mí. Lo que depende de mí, yo evito al máximo salir. No salgo yo, no salgo prácticamente
de la casa, sino para situaciones específicas. Lo hago cada 7, 8, a veces cada 15 días. Prácticamente no salgo. Eso es lo que, en cuanto depende de mí. Pero habrá situaciones que a lo mejor obliguen. Y ahí sí ya no tienes nada que hacer. Pausa comercial, volvemos. La radio redonda. Inicio de espacio publicitario. En 30 segundos tomarás una buena decisión. Disfruta la calidad y seguridad de un auto full equipo. El nuevo V3 de Chang'an, la marca china más vendida en el mundo. Con Sunroof, Radio Touch con GPS, asistente de arranque en pendiente, control de tracción y mucho más. Un full equipo con crédito directo o entrada desde 2.399 pagando desde enero de 2021. Es una buena decisión y te tomó menos de 30 segundos. 3, 2, 1. Chang'an, calidad sin rivales. Aplica condiciones. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la radio redonda. Pichincha 96.9, Guayas y Santa Elena 99.3 y Santo Domingo 94.1. Mira quién habla. Mire, Pollito Serrano, vamos a tener partidos de la segunda categoría y ahí juegan juveniles, muchachos que quieren cumplir sus sueños, ser futbolistas profesionales. ¿Usted qué haría como Taita? ¿Le encapsula de por vida o cómo haría? Difícil pregunta, ¿no? Porque es complicado ponerse en ese lugar, ¿no? En el lugar en el que usted se ha puesto, por ejemplo. Pero ¿no? la mayoría de padres les mandan nomás a los hijos. Vayan, jueguen, entrenen. Pasará la decisión también por un tema económico, ¿no? Que, claro, se va juntando absolutamente todo y todos esos factores van volviendo más complicada al tema, a la enfermedad, a la situación que ha generado la enfermedad en realidad. Tal vez muchas familias, ¿no? Dependen de ese ingreso, cuentan con el ingreso de su hijo joven para poder mantener el hogar, entonces para ellos tiene que regresar sí o sí. El tema es cómo les garantizan a esas personas que su vida no correrá riesgo, porque sí, es cierto, son jóvenes y si es que se contagian hay altas probabilidades de que puedan recuperarse, pero por más pequeñas que sean, por más bajo que sea el porcentaje, hay un porcentaje de personas jóvenes que no se recuperan, que fallecen. Pollo, a usted le escuché, hablaba que el virus podría permanecer años, décadas. La OMS habló de aquello ahora, mencionando que probablemente sea una situación que no tenga... Que esta situación la vivamos durante mucho tiempo. Quiero ver exactamente cuál fue lo que vamos a hacer, porque hemos topado este tema, Juanito, lo que vamos a hacer acá es, ya desde enero del próximo año, anda a entrenar y entrena como que nada ha pasado, haya o no haya medidas de bioseguridad, ya es tu problema, y vivirá aislado, es decir, él confinado en un cuarto, mamá y papá en otros cuartos, en otro lugar, en otra zona, cuando nos veamos con mascarillas, con visores, tendremos contacto pero con mascarillas y visores, hasta que Dios nos libere de esto. Y Emiliano, ¿qué dice? Te pregunto eso por el tema de que la ilusión es jugar. Es que uno no puede estar toda la vida encerrado. Es imposible. No, sino que yo te digo, este momento, porque la ilusión es jugar.
En este momento no, él no. Larga actividad. No le interesa, no. Perfecto. No. Pero ya en enero a seguir encerrado. ¿Es en serio? Mire, lo que dijo la OMS fue que quizás nunca haya una solución para el coronavirus, ¿no? Y que todas las esperanzas se basan en la vacuna, en el poder encontrar rápidamente una vacuna. De ahí la OMS ha mencionado que probablemente no haya nunca una solución. Esperamos tener un número de vacunas eficaces que puedan evitar que la gente se contagie. Pero entre tanto, frenar los brotes depende del respeto de las medidas de salud pública. Eso mismo creo que vamos a tener que hacer porque este año, como quiera, nos aguantaremos en serio confinados, pero es imposible vivir así 2 años, 3 años, 5, 10. Es imposible. Por lo menos para la mayoría de personas. Para nosotros, Javier Omar, para nosotros, podríamos trabajar toda la vida como estamos ahora, Javier. Sí, podríamos trabajar por un tiempo largo de esta forma, ventajosamente. No deja de ser esto una ventaja. Qué bueno que nos ha tocado en esta circunstancia esto. O sea, hay una forma de poder seguir trabajando. Ahora, respecto a lo que decía el Pollo Serrano, más que el Pollo, lo que informaba de la OMS, asumo que lo que te dicen más o menos es que la enfermedad no va a desaparecer, que estará ahí, estará como está la gripe, y necesitarás una vacuna si quieres protegerte. O sea, lo entiendo de esa forma yo. Qué grave, hay vacunas ya para la gripe. Tú te pones la vacuna y normalmente no tienes dificultades. Entiendo que es eso lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sí, la vacuna no implica que vamos a tener que estar o que van a tener que estar dependiendo todo el tiempo así, de esta forma. Y cuando haya la vacuna o encuentren las medicinas, esto va a modificarse, será diferente, volveremos a la normalidad. Entiendo que sí podremos volver en algún momento a la normalidad. Dependerá de la vacuna y de las medicinas. Los rusos dicen que les van a entregar medicamentos ya a los países de América Latina, entre ellos Ecuador, leí. ¿Para cuándo, Javier? Eso será diciembre, enero mínimo. No sé si para diciembre, enero, a lo mejor antes, pero dicen tener un medicamento para la enfermedad, entonces medicamento tal vez por ahí más vamos no encontrando. ¿Perdón? Medicamento más no vacuna. No vacuna. Medicamento, leí. Es el Avifavir. Eso es lo que dicen, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Que es un medicamento, me parece japonés, pero que en Rusia le han sabido, le dieron el uso para el tema del coronavirus. No dicen cuándo podrían entregar este medicamento, ¿no? Pero hay algunos países en la lista que recibirían este medicamento, este fármaco. Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay. 150,000 paquetes del medicamento serían enviados. Esto es algo tenebroso lo que ha ocurrido, pero acá en el Ecuador no le hemos tomado con mucho miedo, ¿no? La gente está fresca, la gente chupa, la gente goza, aunque este fin de semana con la ley seca y el toque de queda
los chupes, los bailes, las reuniones sociales disminuyeron ostensiblemente, Juan Leo. Los reportes dicen pero que... hubo, sí. Que pararon fiestas, hubo que parar fiestas, hacer reuniones. Gente sin distanciamiento social, igual de farra. No se entiende. En Guayaquil ya se dijo lo que dijo el Yopo, ya está oficializado que se suspenden todas las reuniones. Primera comunión, confirmación, todo lo que estaban haciendo, cero. Suspendidas ya. Pero habrá lugares, habrá personas que buscan el momento, la posibilidad, se reúnen y no pasa nada. Ahora otra pregunta, Javier o Pollo. Quienes vamos a ver el campeonato a través de la televisión, con tu paquete de televisión por cable, ¿está listo o hay que pagar un dinero extra? ¿Cómo es? Está listo. Incluidos no hay los otra partidos información. en no hay Quito. otra información distinta. Está todo igual. Los partidos en Quito igual se los va a televisar, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Estaba, ¿no? ¿Cómo estaba? Todo igual. Así es. Oye, sobre lo que decías, de la manera como la gente ha tomado la enfermedad acá en Ecuador, los datos dan cuenta de que han fallecido en el Ecuador ya, 30.000 personas por encima del promedio. 30.000. Entonces algo pasó. O sea, sí está pasando. Lo que está ocurriendo es grave. En estos meses, de marzo a julio, han fallecido 30.000 personas por sobre el promedio de los últimos años. 30.000 bajas, 30.000 fallecidos, 30.000 muertos, 30.000 muertes inusuales. Sí, exacto. De las cuales cerca de 20.000 en Guayaquil. En Guayaquil son como, si no me equivoco, en el Guayas más bien, en la provincia, 16.000. En Guayaquil son 11.000 y algo. En Quito son 3.300 personas por encima del promedio. Si es más o menos, Yaño, si es más o menos. 30.000 Y así muertes. como vamos, Quito podría superarlo el número de infectados a la provincia del Guayas o a Guayaquil en esta semana. Desde que comenzó la pandemia, dices tú, Juanito. Claro. Desde y que el comenzó sábado, la pandemia. justamente que hacían una proyección. Como se están dando las cosas diariamente, las evaluaciones que se hacen, dicen que esta semana podría sobrepasar el número de contagiados que tuvo Guayaquil, lo que tiene Guayaquil. Bueno, Dios salvará al Ecuador. Dios salvará al Ecuador. Tengamos fe. Y una vez más, Pollito Serrano, mi prédica, esta constante que he tenido a lo largo y a lo ancho de la pandemia. Sálvese el que pueda. Eso es lo que corresponde. Sálvese el que pueda. Valoras tu vida, protégete. Si no la valoras, haz lo que te dé la gana. Yo pienso en mí, Pollo Serrano, no en ustedes. Está bien, claro, pero el tema es que quien no piensa
en su vida y entonces hace lo que le da la gana, en algún momento puede contagiar a alguien que sí se está cuidando, ¿no? Y que por alguna circunstancia tuvo que salir y justo encontrarse con la persona a la que no le importa el cuidarse. Es así de delicada la situación precisamente, ¿no? Pero sí, creo que nuestra forma de ser, el mensaje también del gobierno ha permitido, ha llevado a que nos vayamos relajando poco a poco, ¿no? Y que le estemos pasando mal, por más que no nos lo digan, porque desde el gobierno no se habla mucho del tema, ¿no? Parecería que ya prefieren pasar la página y ya de la enfermedad casi no se habla. Pero es que ya no todo lo está estamos pasando dicho, bien. Pollo Serrano. Para mí, sálvate vos, sálvese el que pueda. A mí ya no me importa la gente. ¿Por qué? Yo vivo metidito en mi burbuja, en mi cápsula, encerrado en mi casa, confinado, cada vez más fanático de esto. Ahora sí que ya solamente levanto la mano, sigo mi camino, solo levanto la mano, ya converso con el vidrio arriba, cada vez me aíslo más, me retraigo más, ya no me importa la gente en lo absoluto. Es salvar el pellejo, Javier Omar, es tu vida, es tu integridad, porque eres tú quien va a sentir dolor, eres tú quien va a sufrir, quien va a padecer, y los tuyos, por supuesto. Entonces el mensaje de la Radio Redonda es, si es que usted aprecia su vida, cuídase, aíslese del mundo, cuídese, aíslese del mundo. Si es que no es así, haga lo que le dé la gana y que viva la fiesta. Y creo que lo que estamos viviendo da cuenta de eso, de gente que considera a su familia, que se considera, y de gente que procede totalmente distinto. Es imposible ya quedarse en casa y dejar de trabajar, obvio. No me estoy refiriendo a eso, sino a las fiestas, a las reuniones, que los lugares clandestinos de distracción, etcétera, etcétera. Bueno, si la gente va es porque poco o nada considera su vida y la vida de los demás, de sus cercanos. Es clarísimo. Hay esas dos formas de ver las cosas. Cada uno decide por el camino que va. Yo voy a tratar de hablar un poquito más despacio porque le tengo a María en un Zoom con un grupo de oración. Y ahora escuché que se quejaba con Emiliano y le decía, no puedo concentrarme porque tu papá grita. Es insoportable. Entonces, compañeros, no sé si el tono de mi voz está bien ahí. Creo que es suficiente, ¿verdad? Se le escucha bien. Ok, eso es lo que yo quiero alcanzar también en mi vida. Poder conversar, no gritar, sino conversar. Con armonía, sin ruido, sin exagerar en el tono de mi voz. Así que voy a hacer un esfuerzo para que todo transcurra con armonía, ¿no? Compañeros, ¿qué ha pasado, cambiando de tema ya, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con el señor Egas? ¿A qué hora se reúnen? Solo quería dar un dato, Luis Miguel, que me parece importante. Yao, el doctor del gol, en Twitter, nos cuenta, leí, y él normalmente tiene datos que son certeros, es decir, la información es ajustada a la realidad. Y nos dice que la MLS en la burbuja, allá en Orlando, desarrollar la MLS en esas condiciones tiene un costo de $150 millones. Eso es lo que cuesta
llevar adelante un torneo con todas las medidas de seguridad. Es un torneo además corto, no es un torneo muy largo. Y se van a jugar semifinales. El fin de semana termina la MLS. ¿Cuánto ha costado todo esto? $150 millones. No hay país, me parece, que pueda solventar económicamente algo así. Es la dura y triste realidad. Solo ese dato quería entregar. Juanito, ¿a qué hora se reúne la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los dirigentes? Deben estar en la reunión en este momento. Estaba programada para las 15 horas. Carlos Galarza solicitó que se la transmita en vivo a través de las plataformas oficiales de la federación. No creo que ni leyeron el documento. Es una reunión interna. El directorio. ¿Y qué tomando van a algunas resolver? determinaciones. ¿Qué van a resolver? ¿Qué van a decidir? ¿Para qué? Van a hablar del tema Jordi Cruyff, Antonio Cordón, su cuerpo técnico, del director deportivo, el técnico de la selección, los microciclos de la sub-20, pensando en el sudamericano. Me parece que el dinero también que se entregó por parte de Conmebol, de FIFA. FIFA ofrece un préstamo incluso de 5 millones, ¿no? Para cada federación, si desean, sin intereses. Pero eso no se va a tratar, sino que lo traigo a colación nada más. Pero eso básicamente son algunos puntos. Otros temas que querían que se trate por parte de los 6 miembros que no están de acuerdo con Francisco Egas, no creo que les hicieron mayor caso. No sé si alguno está en ese punto, creo que no, porque había que tratar el tema del Olmedo, la intervención del ABNACH. Nada de eso me parece está para hoy, en el tema del día, en el orden del día. A ver, acá tengo un mensaje que quiero leerles. Y voy a dar una explicación antes de que me suspendan. Me mandan desde la radio una captura de un tuit que mandé hoy, ¿no? Dice: castrados periodísticamente, incondicionales de las familias Paz y Egas, ¿qué harían si les botan de la radio? Sus carreras habrán terminado. A vender mascarillas o empanadas de verde. Qué triste debe ser no tener sintonía, vivir reprimidos, carecer de importancia. Te puedo preguntar, Javier, ¿qué entendiste tú? Entendí que te refieres a un medio de comunicación, a un grupo de periodistas. ¿Qué más? ¿Quieres que te lo repita? Que están limitados en su opinión. Sí. Eso entendí, sí. Porque me ponen, por Dios, te van a suspender. ¿Qué es esto? Y he recibido algunas reacciones. Voy a repetir: castrados periodísticamente, incondicionales de las familias Paz y Egas, ¿qué harían si les botan de la radio? Sus carreras habrán terminado. A vender mascarillas o empanadas de verde.
Qué triste debe ser no tener sintonía, vivir reprimidos, carecer de importancia. Y me escriben de la siguiente manera. Loquito, no te equivoques. Pésimo el símil. Te equivocaste esta vez. Vender mascarillas o empanadas de verde en este tiempo de crisis es de gente que se quedó sin empleo, pero busca guerrearle a la vida. Saludos. Otro mensaje. No desees el mal a nadie. El tiempo de Dios es perfecto. Si uno tiene un buen trabajo, sea agradecido y no se mofe de los que no. Puntos suspensivos. Y vender mascarilla o empanadas de verde no es denigrante, es un trabajo, amigo. En ningún momento, Pollo Serrano, he denigrado a los empanaderos o a los vendedores de mascarillas, ¿o usted entendió eso tal vez? No, es más o menos lo que puso, me parece va en el mismo tono del mensaje, el primero que leyó, me parece, de las respuestas que le enviaron, que dice que en estas circunstancias mucha gente ha salido a vender mascarillas o empanadas o cualquier cosa porque hay que guerrearle a la vida. Y me parece que eso les tocaría a quienes usted se refiere en el mensaje, ¿no? Guerrearle a la vida porque tal vez por entregarse tanto a ciertas personas los espacios se les van acabando. Y yo pongo otro mensaje más adelante para explicarle a la opinión pública. Mamarrachos, no se hagan los que no entienden. Todo oficio dignifica a la persona. Si eres un crack elaborando empanadas, no te gustaría locutar en radio. Preferirías que crezca el negocio, tener un restaurante. Debe ser triste, Juanito, ser locutor de radio, periodista, comunicador, y mañana tener que vender chicles y golosinas, porque ese no es nuestro dedicarte oficio. A cualquier otra cosa. Por ahí va la cosa. Que no me es estoy lo defendiendo, estoy dando una explicación. En ningún momento he denigrado a los empanaderos ni a los vendedores de mascarillas, no, pero sí es triste cuando uno tiene un oficio durante años y mañana dedicarse a cantar en el Parque de la Carolina o trabajar en un banco como cajero, porque uno ama el oficio. Estamos años en esto, estudiamos para esto, y mañana por la necesidad tener que trabajar vendiendo, qué sé yo, celulares. ¿Tú te sentirías bien, Javier Omar? Probablemente no. Yo entiendo el sentido del comentario, Luis Miguel. Lamentablemente, las redes sociales dan para todo. Lo conversamos el viernes. Y muchas veces tienes que estar explicando lo que quieres decir. Cuando asumes lo que escribiste está muy claro, el mensaje es muy claro. Pero mucha gente puede interpretar que denigro a los empanaderos. No. Por eso doy otra explicación en la que digo, si eres un crack elaborando empanadas, no te gustaría locutar en radio. Preferirías que crezca el negocio, tener un restaurante. Obvio, pues. Tenemos los oficios que nos gustan, para los que nos hemos preparado, hemos estudiado, la experticia, los años en esto, para mañana dedicarnos a la mecánica, o mañana ser vendedores de pólizas de seguro. No me gustaría, no me gustaría. Esto es más o menos para que se entienda mejor, creo. Es haberte preparado para ser, por ejemplo, piloto de avión y terminar o tener que desenvolverte como periodista deportivo. ¿Es así? Sí, claro. Es más o menos así. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a eso te tus refieres, zapatos. porque
No es que estás poniendo determinada actividad por encima de otra, sino es lo que te gusta. Entonces, te preparaste para ser piloto, por dar una profesión distinta al periodismo, y por alguna razón ya no puedes desenvolverte en esa actividad y tienes que trabajar como periodista deportivo. Esa es la idea, ¿no? Sino que hay una psicosis por lo que ocurrió con Esteban. Y la gente, claro, espera, pero la mínima oportunidad para tratar de liquidarte. Todas las cosas que escribo y hablo las hago pensando y no una vez, varias veces, rápidamente. Y en general. Sí, en general, sí, yo sí pienso para hablar. Al que le toque, que le toque. Que le toque, pero a mí no me gustaría, te repito, vender pólizas de seguro. No me gustaría dedicarme a la banca, por ejemplo, ser un cajero. No, trabajo de escritorio. No, porque yo soy de micrófono, yo soy de radio, yo soy de fútbol, yo soy de payasada, de música. Creo que está entendido, ¿verdad? En ningún momento, por si me quieren llevar preso, he denigrado a ningún oficio, porque eso sería una estupidez. Aquel o aquella que trabaja en cualquier labor honrada dignifica su espíritu y aporta a la sociedad. Inicio de espacio publicitario. Todas las medicinas, 20% de descuento. Y tú no comas cuentos, estos sí son descuentos, el 20%. Este 3, 4 y 5 de agosto ven a Sana Sana. Aprovecha el 20% de descuento en todas las medicinas. Y además 30% de descuento en marcas seleccionadas. No comas cuentos, solo en Sana Sana ahorra de verdad. Aplican condiciones. En 30 segundos tomarás una buena decisión. Disfruta la calidad y seguridad de un auto full equipo. El nuevo V3 de Chang'an, la marca china más vendida en el mundo. Con Sunroof, radio touch con GPS, asistente de arranque en pendiente, control de tracción y mucho más. Un full equipo con crédito directo o entrada desde 2.399 pagando desde enero de 2021. Es una buena decisión y te tomó menos de 30 segundos. 3, 2, 1. Chang'an, calidad sin rivales. Aplica condiciones. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. El ruido de pelota, los goles, la emoción. Se callaron un rato, pero ahora sonarán con más fuerza. El fútbol nuestro de todos los días vuelve. Y las pasiones y las razones las vamos a tener en la Radio Redonda. Espéranos. Mira quién habla. La ex señorita no ha Escuché al decidido profesor Carlos qué Sevilla hacer. Hidalgo ayer con Patrice Paló y con Roberto Merchán Jiménez. Se ha emocionado, se escucha que Carlos Sevilla podría ser el director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Está capacitado? Por supuesto que está capacitado. El señor Octavio Zambrano también está capacitado. Él tiene un título de entrenador UEFA, United European Football Association. Sevilla ha trabajado, ha estudiado, ha hecho pasantías en Europa, es un técnico con 30 años de experiencia, dirigió a la selección ecuatoriana, ha sido campeón, participó en Copa Libertadores de América. Sevilla habla de plataformas, de metodologías que se pueden aplicar perfectamente. Debe tener asesores, conocimiento, o solo el señor Cordón sabrá ejecutar ese ejercicio, les pregunto a mis compañeros. ¿O es muy difícil, es misterioso, Pollo Serrano, planificar, ejecutar un
plan futbolístico para las selecciones nacionales. ¿Cómo le ve usted? Yo creo que difícil debe ser, pero claro, con tanto tiempo en el mundo fútbol, con esa experiencia, seguro el trabajo se vuelve más sencillo, ¿no? Tal vez esa experiencia, el haber estado involucrado tantos años en el fútbol, lo pueda facultar a Carlos Sevilla para convertirse en director deportivo, ¿no? Finalmente los directores deportivos en el mundo son gente que han estado relacionados constantemente con el fútbol, precisamente, con la actividad. Tal vez aquello sí le dé, ¿no? No sé si decir garantías. Nada puede garantizar un buen trabajo, ¿no? Pero tal vez sí le dé ciertos fundamentos, ciertas bases para hacer ese trabajo, o por lo menos para postularse para él mismo, ¿no? Porque teóricos en el Ecuador hay un montón, entrenadores que han estudiado en Europa, titulados, tenemos varios. Así que yo no le veo, ¿o será que el fútbol es una ciencia para pocas personas? Tal vez, Javier, nos quedamos dormidos en el tiempo y solo los europeos puedan ejercer una gerencia futbolística en la federación o ser directores de una federación nacional. Yo creo que ese es el problema hoy, que dependiendo de la nacionalidad, del apellido, en el caso de Jordi Cruyff, ya está determinado si tienes o no capacidad. Porque te hablan del modelo europeo porque el profesional es europeo. Es bastante básico en ese sentido a veces el análisis, ¿no? Es como cuando decían, y lo vuelvo a repetir, no más técnicos colombianos, como si todos los colombianos pensaran de la misma manera sobre fútbol. Yo creo que la capacidad es la que debe primar. El conocimiento. Has mencionado a Carlos Sevilla, a Octavio Zambrano, y creo que son personas profesionales con su capacidad, con su experiencia, con su recorrido, como para cumplir un trabajo a nivel de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo creo que sí, por supuesto. Pero en el medio, si pones estos nombres, Sevilla, Zambrano, con nombres extranjeros, del mismo recorrido, de la misma experiencia, seguramente el medio se va a decidir por los extranjeros. Acá es complicado, en ese sentido es muy difícil. Para el profesional ecuatoriano en el fútbol es más duro que en otras actividades. Eso lo hemos comprobado en múltiples ocasiones. ¿Qué se debe contratar primero? Si es que se va a contratar, dijeron que sí, ¿el director deportivo o el técnico? El director deportivo, para consultarle al director deportivo, para que asesore, para que dé su voto. Pero debe ser, urge hacerlo. Sí, claro. Entonces, mal se podría hablar de varios técnicos si va a haber un director deportivo que sea quien sugiera, que les dé luces, que les diga estos pueden ser los candidatos de acuerdo a lo que piensan los dirigentes o el titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Debería ser así. Luego hablar que desde Brasil Luis Felipe Scolari, que ya hablaron con el de acá, que Paul Vélez está listo, que Miguel Ángel Ramírez. Por eso es la inquietud. Si habrá el director deportivo, ahí lo deben contratar primero. Eso sería lo ideal,
de acuerdo a cómo se dio lo de Antonio Cordón y lo de Jordi Cruyff. Sería así. Para mí, el entrenador de la selección ecuatoriana debería ser el director deportivo, en serio. Pero como yo soy un tipo del pasado, desactualizado, informal, payaso, como no sé de fútbol, entonces yo les doy la razón a ustedes y ok, traigan un director deportivo. Que un director deportivo debe ser, en la medida de lo posible, un ex entrenador de prestigio, una persona con estatura futbolística, un individuo con una preparación, con una cultura general elevada, ¿no? Un individuo que tenga experiencia, recorrido, trayectoria, personalidad, autoridad. ¿Por qué no Carlos Sevilla? ¿Por qué no Octavio Zambrano? Porque vayan a creer, claro, como te agarraste a chupar con el Carlos Sevilla hace 5 meses, por eso es que le quieres meter. No, Sevilla no, ya. Octavio Zambrano, con él no he chupado. ¿Qué dice usted, Pollo? Yo creo que Octavio Zambrano es un hombre que lamentablemente no se lo ha tomado en serio acá en el país, ¿no? Como ha pasado con casi todos los técnicos acá en el fútbol ecuatoriano. Pero Octavio Zambrano tuvo una muy buena carrera en la MLS, es un técnico reconocido, fue a dirigir en Colombia incluso. Título en Europa, el título profesional lo consiguió en Europa. ¿O tiene más bien la licencia? Tiene la licencia. Tenía un discurso interesante, ¿no? Y tenía una forma diferente, además, de ver el fútbol, ¿no? Hablaba incluso del desarrollo, no solo del deportista, sino un desarrollo integral, ¿no? Me pareció un buen discurso el de Octavio Zambrano, pero acá no se lo ha tomado en cuenta casi nunca, ¿no? El Nacional, dirigió en el Nacional, se fue y nadie más volvió a hablar de Octavio Zambrano acá. En Delfín lo tuvieron en Delfín, aparte de una temporada, confirmado para el 2017. Y antes de que culmine el año, ni planificando la pretemporada, le dijeron muchas gracias y vino Guillermo Sanguinetti con Octavio Zambrano, que a veces se quejaba de algunas cosas, dijo otras que le costaron, me parece que alguna sanción, por aquello con el Nacional dirigiendo que él juega con auténticos elementos jóvenes, algo así dijo, que los otros no hacen lo propio, que no respetan. Bueno, algo le costó. Ahora, Octavio Zambrano, cuando le han preguntado, porque le han hecho notas en estos días, él dice, ¿y quién no quisiera dirigir la selección de su país? Él quiere ser el técnico de Ecuador. Si le dan la posibilidad como técnico, ¿cierto? A Carlos Sevilla se dice que alguien le llamó, le preguntó, ¿le gustaría o te gustaría ser el director deportivo? Y él, bueno, contestado que sí. Ese es el acercamiento que hubo. Es una distinción, pero estamos hablando del director deportivo, no del técnico. Claro, no por eso técnico, digo, hay una diferencia. Deportivo. Con Octavio Zambrano, que es otro técnico ecuatoriano. O sea, a él le preguntaron, ¿director deportivo? Sí, no habría problema. No sé cómo contestó. Sí, encantado, no sé. Pero dijo, perfecto. Sí, estoy listo, preparado, me gustaría que hablamos, con quién hay que conversar. No sé cuál sería pero es lo que se dijo, que ese es el acercamiento. No es que le llamaron, usted va a ser el director deportivo, a ver, venga, preséntenos el proyecto, o este es el proyecto de Antonio Cordón, ¿qué le parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Va a sugerir algo? Nada. Una preguntita, nada más. El señor... Siga Javier. El señor Reyes, Juan Leo, en este programa, en la mañana John Lyon, acaba de recordar algo, pero importantísimo. Importantísimo.
lo que dijo el señor Zambrano cuando técnico del Nacional. Este país, este fútbol nuestro, no perdona algunas cosas. Quien dice lo que dijo Zambrano es visto a nivel del fútbol como alguien no muy conveniente. Si tú dices algunas cosas, de esas cosas que normalmente no gustan ser escuchadas, te estás metiendo en problemas y te estás cerrando puertas. Y eso, tengo la impresión, a Zambrano le limitó la posibilidad de seguir en el fútbol ecuatoriano. Zambrano tiene una trayectoria que no la tiene otro técnico del fútbol ecuatoriano. ¿Eh? Nadie tiene la trayectoria de Zambrano. Nadie tiene. ¿Qué nivel de consideración él ha alcanzado en Ecuador? A ver. Ni se habla de él. Ni se habla de él. Ni se lo menciona. Ni se lo menciona. Lo que dijo Zambrano fue durísimo. Yo sí me acuerdo del partido, además, en el que lo dijo. Juan Leo seguramente también se acuerda. Hay Independiente cosas... del Nacional. Así mismo fue. Hay cosas que acá no te perdonan. Ahora yo creo y eso que dijo Octavio Zambrano fue muy claro y le ocasionó un problema. Fue sancionado Zambrano. Así fue. Compañeros, les estoy mandando unos sanduchitos que me vendieron hoy. No es que me vendieron, hice un canje. Unos sanduchitos por un libro, pero exquisitos, con unas salsas fantásticas, embutido. Entonces les estoy mandando publicidad interna. Si ustedes quieren hacer sus pedidos. Yo pensé que estaba mandando a cada uno. Claro. Pensé lo mismo. Físicamente. Les voy a hacer llegar. Ya te iba a mandar la ubicación exacta. Si se dignan en ver en Radio Redonda Ejecutiva, se van a dar cuenta de qué tipo de sándwiches hablo. Ahí están los datos, el nombre, la razón social. Excelente. Los teléfonos, unos sándwiches exquisitos. Estoy haciendo canjes, libros con comida, libros con desinfectantes, libros con prendas de vestir, libros con botellas de vino. Hoy todo vale, mis queridos compañeros. Siguiendo con esto de los entrenadores, Zambrano, yo sí les puedo decir... Sigue, Luis Miguel. Yo sí les puedo decir que hay un prejuicio con el entrenador ecuatoriano. El ecuatoriano en general, la nacionalidad ecuatoriana y el profesional del fútbol en particular, el entrenador, son mal vistos, no tienen prestigio. Los entrenadores ecuatorianos no tienen credibilidad, se los ve en inferioridad ante el profesional extranjero del fútbol, el director técnico, el entrenador. El entrenador ecuatoriano es bruto, ignorante, sin personalidad. Yo hablo con crudeza, precisamente para que la gente pare los oídos, o pare las orejas más bien, pare las orejas. Por eso hablo con esa crudeza, con esa dureza, ¿no? Con esa altisonancia. Suena grosero, chabacano, vulgar, hiriente, pero estoy convencido que el profesional ecuatoriano del fútbol, el director técnico nacional, es la última rueda del coche, por bruto, por ignorante. Una cosa es ser bruto, otra cosa es ser ignorante. El técnico ecuatoriano tiene estas dos características: bruto, ignorante,
además carece de personalidad. Yo no creo seriamente que sea candidato a dirigir la selección el profesor Vélez. El profesor Vélez, por lo que ha hecho con los equipos ecuatorianos que ha dirigido, debería tener todas las opciones para ser el titular de la selección nacional. Ni siendo campeón del Ecuador, un técnico ecuatoriano tendría el favor del pueblo y de los dirigentes, que es lo más importante. Es que el técnico ecuatoriano es visto precisamente de esa forma, como lo describes. Por eso decía, en el país la capacidad está determinada por la nacionalidad y el apellido muchas veces. Lo acabamos de comprobar. Ese es el gran problema del ecuatoriano. Más en el fútbol, pero también en otras actividades. El ecuatoriano no ve capaz al ecuatoriano, entonces en el fútbol se le ha hecho muy difícil sobresalir. Por eso es meritorio lo de Vélez. Tiene un mérito, él ha tenido que trabajar y mucho. Y cuando hablas de Vélez como un candidato para la selección ecuatoriana, la gente le encuentra un montón de peros. Y contra eso también tienes que luchar, porque seguramente el dirigente que quiere, con la contratación de un técnico, proyectar, no solo proyectar a la federación, sino también proyectarse él, que es lo que hizo Francisco Egas cuando presentó a Cordón y Cruyff. El dirigente quiere proyectarse y tal vez ve que no se proyectará con un técnico ecuatoriano. ¿Cómo te proyectas? Cuando presentas a un técnico a nivel internacional, pues a un tipo con un apellido importante. Esos son los complejos con los que vivimos los ecuatorianos. Va a ser bastante difícil. Javier. Para un ecuatoriano de la federación, en este momento, que es un momento que uno piensa, o que mucha gente piensa podría ser favorable para un profesional ecuatoriano, ni siquiera en este momento será factible. Yo lo veo difícil. Mira lo que me ponen acá. Hola Luis, Carlos Sevilla en la selección es como que le dieras el país a Osvaldo Hurtado. Retrocedemos 30 años. Perú le tenía a Juan Carlos Oblitas, un entrenador veterano, entrenador viejo, también desactualizado, ya no está de moda, viejo. Está Oblitas. Argentina lo tuvo a Carlos Vilardo, técnico viejo también, campeón con Argentina el 86. A Burruchaga. ¿Te das cuenta, Javier, Juan Leo, Pollo Serrano? Cualquier pero es bueno, es que es muy viejo. Es como retroceder 30 años. La gente quiere algo novedoso, algo en inglés, algo en francés. Un tipo... Bueno, en España, ¿con qué edad dirigió Vicente del Bosque y fue campeón del mundo? Hermano. Y además de edad de los 60, ¿no? Pero estamos hablando para director deportivo, no para entrenador, no, para director deportivo. Pero ya esta persona que no la conozco, sería como retroceder. Quieren descubridores del agua tibia, descubridores del agua tibia. Ese es el ecuatoriano. Si un ecuatoriano pone, por ejemplo, diga usted, peluquería El Pollito, ya no les gusta. Pero si está barbershop El Pollito, ya cambia la cosa. Barbershop de Chicken. Ya cambia. Bien. Pero sí o no, don Yopo. No, es verdad. Es cierto aquello. Y no sé si sea solo cuestión de nuestra sociedad, ¿no?
porque además cuando hablamos de esto, de siempre tratar de poner nombres en inglés para darle una mayor distinción en otro idioma, he leído discusiones en algunos países, ¿no? De Latinoamérica a veces incluso. Pero sí creo que sucede aquello, ¿no? Es una forma de mostrar a veces nuestros complejos, ¿no? El no sentirnos del todo contentos con lo que tenemos acá. Y ojo, no es cuestión de decir, como nacimos acá, nos tiene que gustar todo lo que es de aquí. No se trata de aquello tampoco, pero también de darle espacio, así como se le da espacio a cosas, a culturas que vienen del extranjero, que está bien, que cualquiera tiene derecho a hacerlo, pero también aceptar un poco lo que pasa acá, ¿no? Pero sí me parece hay mucho complejo en ese sentido en nuestra sociedad. Tengo un mensaje del profesor Polo que me parece que está equivocado, Luis Valdeón. Así no se cataloga a los técnicos. Polo, a ver, yo digo las cosas para que sean muy evidentes, para que la gente reaccione, para que la gente reflexione, para que la gente se emplume por último, para que reaccionen, se despierten. Hablando con elegancia, compañeros, ¿no es cierto que el entrenador ecuatoriano no tiene ninguna credibilidad? ¿O estoy equivocado? Lo demuestra y lo confirma el número de técnicos ecuatorianos que dirigen en la primera A. No de este año, hace rato. A mí me parece que por ahí el profesor Polo Carrera tal vez no escuchó desde el inicio. Lo que quiso hacer Luis Miguel fue graficar lo que el medio o cómo el medio ve al técnico ecuatoriano. No es una opinión de Luis Miguel ni nuestra en relación al técnico ecuatoriano, sino cómo el medio lo ve y la dificultad que el técnico tiene lamentablemente para desenvolverse y para conseguir reconocimiento. A eso nos referíamos. A los complejos que tenemos los ecuatorianos respecto a los ecuatorianos. Lo hemos discutido acá sobre Paul Vélez. Estamos discutiendo lo de Octavio Zambrano, Carlos Sevilla, por ejemplo. Y cómo el medio reacciona cuando se habla de un profesional del fútbol ecuatoriano. A eso iba el comentario, esa es la intención. Vale la pena aclarar por si lo tomaron por el otro lado. Mensaje, dicen que Luis Felipe Scolari sería ya el técnico de la Triloquito, confirmen ahí ese tema. Desde Brasil, algún medio habla del tema. Desde la mañana de hoy. Ahora, tomando las palabras de Javier Omar, y que lo hemos hablado en varias ocasiones, cómo piensa, cómo se maneja, cómo lo hemos visto, que actúa el actual presidente de la FEP, Francisco Egas, no es descabellado, ¿no? Acá presentamos a Luis Felipe Scolari, campeón mundial con Brasil, consiguió el Penta. Ahí se agranda más, pues no entra. Necesita un teatro enorme para hacer esa presentación. Exacto. Ahí la casa de la selección queda pequeña. Sí, Juan Leo, pero ¿Sí ese es un gran nombre. No, claro que es un gran nombre. Ese es un gran nombre. ¿Cómo se discute un nombre de ese tipo? No, pues no se discute. Pero... No tienes cómo lo discutes. Ese es un gran nombre. Estuvo, bueno, no sé si cerca, pero la dirigencia de Colo-Colo lo fue a ver a Brasil, conversaron con él y finalmente no se dio. Cuando se fue Sala, que hoy está el chileno está en Alianza Lima.
lo fueron a ver. Algún reparo iba a poner al nombre del señor Serrano, creo. No reparo al nombre. Muy difícil hacerlo, pero el tema económico, la federación entonces demuestra que nada en billetes. Si le contratamos a Scolari, le haríamos un favor. Nosotros le haríamos un favor. Técnico veterano, después del 7-1 que le mandó a Alemania, nosotros... Esa fue la última selección, pero luego dirigió Palmeiras. Pero ha estado dirigiendo en el fútbol brasileño, no es que no ha tenido espacio. Sí, pero lo resucitaríamos a nivel de selecciones nacionales. Le haríamos un favor, en serio, porque ya es veterano. Sí, pero bueno, el nombre es difícil discutirlo. Ahora el tema económico. Hace año y medio la federación estaba quebrada. No tenía un centavo para nada. En palabras del mismo Francisco Egas. Y Scolari cuesta más que lo que dice el Pollo es verdad. O sea, cierto, la parte económica, pero yo sí digo en qué quedamos entonces. Si es joven, muy joven. Si es viejo, muy viejo. En serio. O sea, a mí ese nombre me parece incuestionable. Scolari es un tipo que tiene una trayectoria, pero tremenda. Yo no creo que el fútbol ecuatoriano lo pueda contratar, pero ¿cómo es el asunto? ¿De dónde van a sacar la plata? Javier. Si lo anunciaran como técnico de la selección. Tú me dices, Scolari técnico de la selección. ¿Qué discutes a eso? ¿Su edad? Cuando estamos hablando que Del Bosque dirigió con más de 60 años la selección española, campeona del mundo. No hay nada que discutir. En una situación no hay así. nada que discutir. Es de Scolari. Scolari, 3 millones por lo menos al año. Cuando yo digo que le estaríamos haciendo un favor, es porque aunque a ustedes les parezca mentira, dirigir una selección del Ecuador es bacano. Dirigir una selección nacional, una eliminatoria, te da prestigio. Es importante, por más de Scolari que seas, volver a una selección nacional, siempre y cuando haya buena plata, ¿no? Muy buena plata. Es una distinción, aunque nosotros nos veamos pigmeos, enanos, la última rueda del coche. Lo peor es una selección nacional, es prestigio, por favor. De acuerdo, pero el tipo también tiene prestigio. Lo tiene, pues el tipo dirigió en Inglaterra, dirigió Portugal, dirigió la selección brasileña, ganó la Copa Libertadores. Ganó la Copa Libertadores. No tengo el registro de cuántos clubes importantes en Brasil dirigió. Yo la verdad no encontraría, por más que quisiera, una forma de cuestionar un nombre de ese tipo. No, nadie cuestionamos porque es una personalidad inmensa del fútbol mundial. Por el dinero es complicado. Ese sí es otro tema, ¿no? ¿Tienen la plata o no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si a Cruyff le pagan más de 4 millones, pues ñaño, a este van a tener que pagarle 10. Pero al año, ¿cuánto cobraba Cruyff? 2. No, al año era 4 millones, Juan, con el cuerpo técnico 4 y pico. Y entonces pueden traerlo a Scolari. No, Scolari no viene por 4, Juan. Al año el cuerpo técnico de la selección era cerca de 6. Pero incluido el sabio Cordón. Claro, incluido Cordón. Pero sin Cordón, le ponemos de Scolari, ¿cuánto nos cobrará? ¿8? ¿8 al año? Porque ya está de salida, después del 7-1. ¿Nos cobrará 8? Pero que ha dirigido Palmeiras. Yo creo que con los 5 puede ser que venga. ¿Pero qué es más, Palmeiras o la selección del Ecuador? No, la selección. Pero te digo lo que pasa, que él
estará pensando de que es una posibilidad de que su nombre siga sonando o vuelva al sitial que tuvo. Dirigir una selección peruana es importante, una selección paraguaya, una selección chilena, una selección colombiana, que están sobre nosotros, ¿no? La colombiana, la chilena, la paraguaya, están sobre nosotros, pero no nos sintamos tan enanos tampoco. O sea, dirigir una selección del Ecuador es una distinción. Sí, Luis Miguel, pero dijeron que Cordón y Cruyff eran un lujo para el fútbol ecuatoriano. Mamarrachos. O sea, no están anunciando nada. Es una especulación esta. Hablamos de Scolari y pareciera que no es nadie en el mundo del fútbol. O sea, Scolari en el mundo del fútbol es mucho, pero mucho más que Cruyff y Cordón juntos. 10 veces más, 10 veces más. Pero lógico. O sea, un nombre de ese nivel. Luego analizamos el tema futbolístico, si quieren. Digo, si así fuera, ¿no? Pero el tipo tiene una trayectoria enorme. Yo no creo que el fútbol ecuatoriano esté en la capacidad de contratar a un técnico de ese nivel, de esa trayectoria. No creo. O sea, me parece una situación sin fundamento, sin... Solo que se regale el señor Scolari. Solo que quisiera venir a cobrar algo simbólico para lo que él está acostumbrado a ganar. Es Scolari, pero si el mamarracho de Cruyff le pagaron más de 4 millones, hablo de... O sea, el cuerpo ¿cuánto técnico dijiste, Luis Miguel? 8. Mínimo 8 al año. Si a Cruyff le pagas 4 y al cuerpo técnico 4 y pico, a este es el doble. Y a 8, porque me envía un mensaje y dice, tiene razón el loquito, cobra más. Pero claro. No sé si más de 8. Debe ser más. Él estuvo en China. Solo que El quiera Chelsea, dirigir por amor al fútbol, por amor al Ecuador, tal vez. Pero ¿sabes cuál es él? Con todo lo que ha dirigido. Pero él dice, yo dirigí a Brasil y fui campeón del mundo. Porque fue campeón del mundo con él el 2002. Y semifinalista el 2014. Cuarto el 2014. Para no hablar del Chelsea, del fútbol chino, de Palmeiras, de Gremio. De la selección de Portugal. Yo quiero aclarar, porque ya tengo mensajes, que le estaríamos haciendo un favor para que vuelva a la palestra, a una selección nacional. A eso me refiero. Este señor ya digamos, fue campeón mundial, alcanzó lo máximo de lo máximo. Este señor es mega famoso, es millonario, es todo. Pero si vuelve a dirigir en eliminatorias, le estaríamos haciendo, entre comillas, un favor. Quizá la expresión no se ajusta a la realidad, pero volver a la palestra, estar en circulación, y siempre les tengo que repetir esto: no somos microscópicos. Una camiseta de selección nacional se respeta. Una camiseta de la selección del Ecuador se respeta. 3 mundiales tenemos, 3 mundialitos. Sea lo que sea, ya con 3 mundialitos ya algo se ha avanzado. Pero este es un entrenador de otra categoría. Yo sé que van a hablar de la edad, etcétera, etcétera. Javier. Un perfil altísimo. Se fue Javier, me parece. Ahora el tema, ¿cuándo no sería hacerle un favor a un técnico? ¿Perdón? Que llegue a dirigir la selección.
Dígame. Repítame. ¿Cuándo no sería hacerle un favor a un técnico que llegue a dirigir la selección? Por Porque ejemplo, a Cruyff se le estaba haciendo un favor, a Scolari se le estaría haciendo un favor. A quien no se le haría un favor es al técnico de Liverpool, al señor Guardiola. Jürgen Klopp. A Jürgen Klopp no se le haría un favor. A Guardiola Ya. tampoco se le haría un favor. Al técnico del Real Madrid, ¿quién es? Zidane. Tampoco se le haría un favor. O sea, técnicos vigentes. Luis Están Felipe en- Scolari estuvo en los planes de Colombia. Tras la salida de Peckerman, antes de anunciar a Queiroz. Sonó también, ¿no es cierto? Ahí me envían un datito que a la Federación Colombiana en ese entonces le pidió $7 millones al año. Yo creo que estamos hablando de algo irrealizable Irrealizable. para el fútbol ecuatoriano. En verdad, en Brasil yo también leí esa información, que en Brasil han dicho que Scolari es una opción para el fútbol ecuatoriano. No tiene mucha lógica. Me dice Yao que en Uzbekistán Scolari llegó a cobrar 13 millones de euros al año. ¿No ves? Uf. Pero como el man es buena gente, nos va a cobrar 8 nomás. Ahora me dicen, el Caspicara de la comunicación ya confirmó en su cuenta la contratación del técnico brasileño. El Caspicara de la comunicación deportiva, Pollo. ¿Sí le ubica? Juiz. De más pistas. Tú, Juanito, el No, Caspicara. por eso digo juiz. Algún comodín. Había el Cantuña de la comunicación deportiva, sí, pero Claro, el es, Caspicara. Ya les voy a dar algunas pistas. Esto de poner apodos, Pollo, es saludable, es más bien venenoso. ¿Cómo le ve usted? Dependiendo, primero obviamente, cuál sea el apodo y con qué bases se eligió el apodo. Por ejemplo, me parecería bastante cruel un apodo que nazca de acuerdo a los defectos físicos de una persona, ¿no? O incluso mentales. Eso me parece un poco cruel, pero hay apodos muy bien puestos, ¿no? ¿Qué le Hay que parece ser Venezuela, Pollo, dirigir la Vinotinto? Que es una selección que nunca ha estado en un mundial. Nunca. Pero ¿qué le parece el reto? Dirigir Venezuela. Un honor, decir, ¿no? Venezuela, si es que Venezuela elige a Scolari, Venezuela le haría un favor a Scolari. Sabe que yo sí pido respeto a las federaciones nacionales. Es la Vinotinto. ¿Qué pasaría si Scolari clasifica a Venezuela al mundial? ¿Qué ganaría Scolari? ¿Qué ganaría Scolari? ¿Cuánto ganaría Scolari? ¿No cree que todos los pozos petroleros serían para Scolari? Pero ¿Y si que le Scolari levantarían dirige, un monumento? pero si Scolari dirige a Venezuela y Ecuador, no estaría irrespetando a nadie. Pero Scolari Sí. en Venezuela tendría mucho que ganar, Javier. Mejor Yo vamos. creo que tendría mucho que perder también. No, Pero creo. aquí, por No, ejemplo- ¿perder qué? Perder. Después del 7-1 ya no tienes nada que perder, hermano. No, pero bueno. Pero aquí habría 6 millones para pagarle a Scolari. O los 8 millones habrá. Pidiendo un préstamo en el Banco Pichincha. 10 le puedes pagar ahí. Es lógico. Ya. Perfecto. Nos vamos. Entonces sí puede venir. Sí puede venir. Nos vamos. Javier Omar, Pollito Chao, Luis Serrano, Miguel, compañeros. Juanito, Chao. David, ecuatorianas y Chao, ecuatorianas. chao. Pa'lante como un elefante. Para atrás ni para tomar impulso. Y recuerden, peor fue el Vietnam. Listo Medellín, cabina 4. Aquí puse y no aparece. Listo Medellín, cabina 4. I love you, please forever. No se olviden de mi libro.
0998-373456. 0998-373456. Tercera vez, anote 0998-373456. Ernesto Guerra, sin mentiras, la historia del fútbol ecuatoriano. Escríbeme, llámame. Hasta la vista, baby.